Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy una jornada más para comenzar con esto de aspectos legales para el ejercicio de la medicina veterinaria, tema que nos ha convocado a muchos colegas. Es evidente el interés que tienen por tener un asesoramiento en este tema. Así que lo invito a Jonathan, que comience con su presentación. Les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados. Y bueno, Jonathan, vos nos dirás con respecto a las preguntas si las vamos dejando en el chat y las hacemos todas juntas al final o cómo te parece. Sí, podemos hacer más o menos, veníamos haciendo así en los últimos encuentros. Bueno, buenas noches primero a todos, un gusto estar compartiendo un nuevo encuentro con ustedes. Héctor, si te parece, mira, hay como dos partes, no me quiero adelantar a lo que venía ahora, pero vamos a cerrar un poquito un tema que había quedado inconcluso, bueno, no inconcluso, que no llegamos a terminar el encuentro anterior, que es el de mala praxis. Ahí podemos cerrar, si te parece, y hacemos esas preguntas, y después arrancamos con otro tema, y esas otras preguntas las dejamos para el final, si te parece, ¿sí? Sí, perfecto, no hay problemas. Dale, genial. Yo mientras voy compartiendo pantalla. Bueno, ahí debería verse, ¿verdad? Probamos hace un ratito, pero se ve bien, ¿verdad? Vamos pasando las Perfecto. diapos, ¿sí? Bárbaro, entonces. Vamos a comenzar. Bueno, como les decía recién, la idea sería retomar un poquito el tema que habíamos empezado a charlar un poco, a discutir, y tal vez uno de los más centrales de estos encuentros, que es lo que tiene que ver con la responsabilidad profesional, la responsabilidad civil, y lo que es específicamente para el ejercicio de nuestra profesión, la mala praxis en el ejercicio de lo que es la clínica, ¿sí? Eh, entonces, lo que vamos a estar charlando hoy es la continuación de ese tema de mala praxis. A continuación de eso, y muy relacionado, todo lo que tiene que ver con los documentos médicos legales. Vamos a estar hablando un poco de lo que son, bueno, recetas, historias clínicas, consentimientos informados, informes. Y este otro tema que no estaba expresamente detallado en el programa que armamos cuando comenzamos este ciclo de encuentros, pero que surgió mucho de la encuesta esa que hicimos en el primer encuentro. Bueno, hubo varios de los participantes que respondieron que estaban bastante interesados en el tema de lo que son las pericias, ¿sí? En lo que es el rol del veterinario como perito, perito veterinario, como auxiliar de justicia. Entonces, bueno, como está bastante relacionado el tema del informe o el dictamen que se hace en ese contexto, es que agregamos un poquito de información para que tengan, bueno, un poco más de conocimiento o algo más de actualidad en ese rol que tal vez no está muy explorado, pero que es algo a lo cual nosotros podemos, como veterinarios, llegar a dedicarnos, ¿sí? Así que, bueno, un poco eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces con esta primera parte, recordando un poco y poniendo un poco en contexto que ya pasó, tuvimos ahí un miércoles de pausa, entonces viene bien hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos estado hablando. La mala praxis, bueno, ya recordábamos recién que tiene que ver con la responsabilidad que nos puede caber como profesionales. ¿Sí? Esto es algo que rige a cualquier profesión, no solamente a la nuestra. Y bueno, se enmarca dentro de lo que es la responsabilidad civil, que es una de las ramas que podemos identificar dentro de lo que es el derecho civil. Siempre en derecho civil, cuando uno habla de responsabilidad, de mala praxis, de un resarcimiento, hablamos de una compensación económica, ¿sí? En caso de que se determine que alguien tiene responsabilidad y que tiene que responder en la esfera civil, eso se va a ver manifestado con el pago de una indemnización. Que lo que busca esa indemnización es reconstituir un poco o recomponer el daño que se le causó a la víctima. En nuestro caso, si en el ejercicio de nuestra profesión nosotros generamos un daño en un animal, ese animal, como ya habíamos hablado también anteriormente, es una cosa, ¿sí? Forma parte de lo que es el patrimonio del propietario, ¿sí? De esa persona. Entonces, esa es la lógica de la compensación. Como nosotros lesionamos o dañamos el patrimonio de una persona, vamos a tener que reparar ese daño que se causó injustamente y esa reparación se traduce en dinero, ¿sí?
Habíamos conversado también que no cualquier cosa es mala praxis, que tienen que reunirse estos 4 elementos para que se configure esa situación y que surja la obligación del veterinario de tener que responder por ese daño que se causó. Entonces, estos son los 4 elementos que tienen que darse en forma conjunta para que se dé esta situación. Uno de ellos es el daño, que es este menoscabo, ¿sí? este deterioro que puede ser material y o moral, porque muchas veces lo que son los reclamos de indemnizaciones no persiguen solo el rubro de lo que es lo material, ¿sí? Lo que se dañó en sí en lo que sería la pérdida del valor de la cosa, ¿no? Hablando con todas las salvedades que ya hicimos, ¿no? De lo que implica catalogar un animal de esa manera, ¿no? Pero bueno, ya charlamos que en el ordenamiento jurídico está de esa forma. Además de ese daño a la cosa, la pérdida de ese valor, también los reclamos que se persiguen en estos casos tienen que ver con el daño moral que sufrió la persona, con el daño psicológico, con cómo esa situación impactó en su vida, bueno, y eso también se traduce en una compensación económica. Dijimos también que tiene que haber un elemento que es la antijuridicidad, es que ese hecho, esa intervención del profesional tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. Y habíamos mencionado que había un principio general que es el de no dañar al otro, ¿sí? Y que cuando se viola ese principio es algo antijurídico y surge ahí la responsabilidad de reparar ese daño que fue injustamente causado. Otro de los elementos habíamos conversado que era la relación de causalidad, que es el que une la intervención del profesional, ese acto médico que realizó, con el resultado, ¿sí? Tiene que haber esa correlación entre la acción del veterinario y el resultado que se produjo. Y por último, el factor, el elemento que tal vez es el más determinante y al que más nos vamos a estar enfocando en la charla de hoy, que es el factor de atribución. El factor atribución es lo que permite asignarle la responsabilidad a ese agente, ¿sí? A esa persona que produjo el daño. Y acá repasamos también o retomamos la característica que tiene el servicio que ofrecemos nosotros. Como una profesión liberal, nosotros nos comprometemos a una obligación de medios, ¿sí? No de resultados. Entonces, en esa obligación de medios, nosotros como veterinarios lo que nos comprometemos es actuar de modo diligente, ¿sí? A respetar todas las normas que se espera de un profesional y a ser prudentes, actuar con pericia, ¿sí? Y con conocimiento técnico de lo que estamos haciendo. Eso es lo central y lo fundamental que nos va a permitir defendernos de un reclamo de este tipo, ¿sí? Y bueno, a lo largo de la charla debemos estar viendo cuáles son buenas prácticas que sería bueno que podamos incorporar en la medida de las posibilidades en el ejercicio diario para poder, eventualmente, si nos toca estar en esta situación, poder acreditar o demostrar que nosotros actuamos de forma diligente y que por lo tanto este elemento, el factor de atribución, no estaría. Entonces, al faltar uno de estos 4 elementos, no se estaría dando el supuesto de mala praxis. ¿Sí? Bueno, esto un poquito como para recordar el contexto general de lo que habíamos estado hablando. Entonces, en ese supuesto escenario en el que se conjuguen esos 4 elementos, es decir, que haya un daño, una antijuridicidad, el factor de atribución y esa relación de causalidad, decimos que estamos en un supuesto de mala praxis y que vamos a tener que responder con una indemnización. Supuestos en los que falta alguno de estos elementos y al faltar alguno de estos elementos no va a darse la situación esta de mala praxis. Pero esto no significa que esa conducta o esa situación no sea posible de otro tipo de consecuencia, como podría ser una consecuencia a nivel de una sanción por un tribunal de ética, ¿sí? Algunos ejemplos. Puede darse una situación en la cual haya culpa, ¿sí? Es decir, que el profesional no haya actuado de modo diligente, pero que no se produzca un daño, ¿sí? Eh, por ejemplo, en una, no sé, se me ocurre el ejemplo de una cirugía, ¿sí? Que en el postoperatorio se externe ese paciente, se dé alta a ese paciente sin hacer los controles pertinentes, ¿sí? O sea, sin hacer una evaluación completa de ese paciente y determinar que está apto para irse de alta, ¿sí? Ahí la conducta del veterinario no fue diligente, ¿sí? Porque no
hizo todo lo que tendría que hacer, pero si no se produjo ningún daño, no va a haber un supuesto de mala praxis, ¿sí? O sea que no va a haber que responder ante ninguna situación. También puede ser que se produzca un daño en el accionar del veterinario, pero que no haya culpa, ¿sí? Que no se le pueda atribuir la responsabilidad de eso que sucedió. Por ejemplo, podrías darse la situación con la aparición de un efecto secundario a un fármaco, ¿sí? O con una vacunación, un shock anafiláctico luego de una vacunación. Y ahí sí va a ser muy importante que el veterinario pueda acreditar que no tuvo culpa, porque el daño va a ser fácilmente acreditado, va a ser fácilmente, se va a advertir fácilmente que se generó, ¿sí? Si se produce un efecto secundario o, bueno, un shock anafiláctico vendría siendo también un efecto de ese tipo. En ese caso, si el veterinario explicó esa situación al propietario y tomó los recaudos pertinentes, en el caso de la vacuna, por ejemplo, dando pautas de alerta o solicitando al propietario que se quede un rato en el consultorio o cerca y que ante las pautas de alerta concurra rápidamente a la clínica, bueno, la culpa ahí no estaría configurada por más que haya habido un daño. Y bueno, otra situación también que podría darse es que haya culpa, es decir, que haya habido algún obrar que no haya sido diligente, se haya producido un daño, pero que no haya un nexo de causalidad, ¿sí? Es decir, que no haya una evidencia que permita atribuir eso al resultado. Un ejemplo de este tipo podría ser un error en la administración de una medicación, ¿sí? En cuanto a la dosis, me refiero. Que se haya dado un exceso de algún fármaco, pero que no haya un registro documental o que no haya bibliografía que respalde que ese exceso produzca un daño porque se haya superado, ¿sí? un valor máximo. Y que el daño se produjo porque, bueno, era también uno de los posibles efectos secundarios de ese fármaco. Es un ejemplo tal vez un poco como de laboratorio, un poco raro, pero el mensaje de esto, lo importante de esto es que el caso tiene que analizarse completo, ¿sí? O sea, no basta con decir, hubo un problema, hay mala praxis, me van a tener que indemnizar o que eso habilite a una persona a pedir una indemnización. Tienen que darse los 4 elementos y tienen que estar unidos, ¿sí? De manera de que se explique que la intervención es la que produjo ese daño o ese efecto disvalioso. Bien, entonces, para ir caracterizando un poco en qué consiste la mala praxis, podemos decir que la mala praxis se configura cuando el veterinario no cumple responsablemente su deber profesional y como consecuencia de ello se produce un daño. Dijimos que el factor de atribución era la culpa y que la culpa es la falta de esa diligencia debida, ¿sí? Y que se traduce en actos de negligencia, de imprudencia o de impericia. Habíamos charlado un poco las diferencias entre estos. Algunos eran la impericia, la falta del conocimiento en el arte o en la profesión. Y la negligencia y la imprudencia, habíamos comentado que eran bastante similares, que eran hacer de menos o no hacer tanto como se esperaba, pero también habíamos dicho que no importaba la diferencia, si fue negligente, si fue imprudente o se actuó con impericia, porque cualquiera de las 3 situaciones configuran el mismo resultado, ¿sí? La aparición de la culpa, de ese factor de atribución subjetivo, ¿sí? Y ya con que se dé esa situación, ya es suficiente para tildar ese casillero del checklist que teníamos, ¿sí? De juntar esos 4 elementos. Algo importante que es que puede darse una mala praxis tanto por la acción como por la omisión, ¿sí? No siempre es que uno hace y que en base a ese hacer se genera el daño. A veces el no actuar puede generar un daño y también va a configurarse este supuesto de mala praxis. Y bueno, muy importante también que tiene que ver esta relación de causalidad entre el acto médico y el daño, ¿sí? Tiene que haber una consecuencia lógica entre eso que hizo el veterinario y el daño que se produce. Bien, vamos metiéndonos un poco en lo que es la práctica, ¿no? Y en cómo podemos nosotros responder o reaccionar ante un reclamo de este tipo. Entonces, la situación va a darse que alguien nos va a estar reclamando algo, ¿sí? Entonces, ante esa situación, nosotros vamos a tener que probar que actuamos de manera diligente.
¿sí? Ahora vamos a ir charlando cómo es que vamos a ir probando esas cuestiones, ¿sí? El reclamante, o sea, en nuestro caso, el dueño de la mascota, del animal al que nosotros atendimos, va a tener que demostrar que, primero, que hubo un daño, ¿sí? En segundo lugar, que ese daño fue causado con culpa del veterinario, o sea, que el veterinario actuó no cumpliendo todo lo que tenía que cumplir y que hay un nexo de causalidad entre ese accionar y el daño sufrido por el paciente. Acá con esto de que el reclamante es el que va a tener que demostrar la culpa del veterinario, vamos a ver que esto está un poco atenuado. ¿Sí? Esto es tal vez un poco el principio general, pero lo vamos a ver, no me quiero adelantar mucho, pero en general uno siempre dice que quien alega algo es el que lo tiene que probar. Bueno, ahora vamos a ir viendo que en los casos de mala praxis esto está un poquito atenuado. Ahora vamos a ir hablando un poquito de por qué. Tanto el profesional que actúa como la clínica en donde se da el hecho y el director técnico se dice que son solidariamente responsables frente a la víctima. Sobre esto recibí algunas consultas a ver si había manera de eximirse de esta responsabilidad o si podían hacerse algún tipo de acuerdos o de convenios de manera de que no tenga que responderse siempre de esta forma. Esa respuesta la tenemos un poquito más adelante, pero en principio la base es esta, ¿sí? Que frente a la víctima van a ser responsables todos los que estén involucrados en lo que es no solo el acto médico en sí, sino la dirección, ¿sí? La dirección técnica, la responsabilidad de todos los actos médicos que se dan en esa clínica, ¿sí? En ese consultorio. Como en cualquier proceso judicial van a ser muy importantes los medios de prueba. Estos son algunos de los más importantes y los dos que van como a la cabeza de los más trascendentales para resolver este tipo de conflictos son las historias clínicas y las pericias. Esos son los dos más importantes que vamos a estar charlando un poquito de ellos dos más adelante. También van a ser importantes informes que puedan hacerse, facturas, recibos, me refiero que acrediten que hubo un vínculo comercial o que permitan situar a ese propietario y a ese paciente en nuestra clínica. Bueno, cámaras de seguridad, testigos, etcétera. Cualquier situación que ayude a probar que hubo una relación médico-paciente, ¿sí? Son elementos de prueba bastante generales. Bueno, esta es un poco la pregunta que atraviesa todo este tema, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando tanto de esto, de los elementos, de cómo es un proceso judicial y demás? O sea, la idea esta no es una charla para abogados, obviamente, es una charla para colegas, para veterinarios, y la idea es que todo esto que estamos hablando lo podamos bajar a la realidad, a nuestra práctica diaria y a poder tomar alguna buena práctica del ejercicio, ¿sí? Para poder no solo evitar que se dé un supuesto en el que en nuestro accionar generemos un daño a un animal, sino también para que podamos defendernos de una acusación que se dé de este tipo, ¿sí? La respuesta más obvia a esta pregunta y que no dice mucho es que tenemos que adecuar el desempeño profesional a la normativa vigente, ¿no? Esto es una frase muy genérica que no dice demasiado, pero es incompleta incluso, porque no alcanza solo eso. O sea, con que ustedes cumplan al pie de la letra todo lo que se espera de ustedes, eso no va a servir para que no tengan que responder por un juicio de mala praxis. Tienen que agregar que tienen que poder probar que hicieron eso, ¿sí? Y la idea de hoy es que veamos cómo podemos ir probando esa situación, ¿sí? Esto es lo que les decía hace un ratito. En general, quien alega algo, o sea, quien acusa a alguien de algo, tiene lo que se llama la carga probatoria. Es decir, que en un juicio va a tener que aportar los medios de prueba que permitan acreditar eso que está diciendo, ¿sí? O sea, esa es la regla general, que quien reclama algo, quien alega algo, es el que lo va a tener que probar. Pero también el ordenamiento jurídico en general tiene como algunas excepciones para relaciones que se dice que son un poco asimétricas. Esto tiene que ver con el poder de conocimiento que tienen las dos partes. En relaciones en las cuales las partes son iguales, que están como en un mismo nivel técnico, de conocimiento, socioeconómico, etcétera, el derecho mucho no se mete y la regla general es que las partes se arreglan solas. Sí, rige un principio de autonomía de la voluntad, se llama.
Ahora, cuando hay relaciones que son asimétricas, el derecho se mete y empieza a poner excepciones a esas reglas tan generales para tratar de equiparar un poco a las partes. Eso es lo que pasa con lo que es la mala praxis, ¿sí? Con lo que es la relación que se da entre un profesional y un usuario de ese servicio, en nuestro caso un cliente, un paciente. La relación que nos une a nosotros con nuestro cliente, con los dueños de nuestras mascotas, es muy desproporcional. Nosotros somos técnicos, nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo, tenemos todo un bagaje de conocimiento técnico y científico que nos pone en una situación, si se quiere, de superioridad en cuanto al conocimiento respecto al dueño de la mascota. Eso haría que sea muy difícil para el dueño de ese animal poder probar que nosotros no actuamos de manera diligente, ¿sí? Es muy difícil, si uno no conoce el arte, el oficio, la ciencia o la técnica, poder imputar falta de diligencia en otra persona. Entonces, para lo que es la mala praxis, rige un principio, una teoría que es la teoría de las cargas probatorias dinámicas, se llama. Esto lo que hace es que la carga de la prueba la tenga quien esté en mejores condiciones de probar una situación. Ahora vamos a ir bajando esto un poco más a palabras claras, pero esto tiene un impacto directo en cómo nosotros nos vamos a tener que defender de un supuesto de este tipo. ¿Sí? Entonces, la situación es que tenemos un acto médico que produjo presuntamente un daño, ¿sí? Y que fue una mala praxis. Y la teoría que aplica a esta situación de cómo las partes esas que tienen intereses contrapuestos van a destrabar esa situación es la teoría de las cargas de las pruebas dinámicas, ¿sí? Por un lado, quien reclama va a tener que acreditar muy someramente que hubo una intervención de un veterinario, nuestro en este caso, que produjo un daño, ¿sí? Hasta ahí es lo que el sistema le va a exigir a esa persona, que es lo que en su poder tiene para poder reclamar, ¿sí? Mucho más de eso no va a tener, porque no tiene herramientas, no tiene el conocimiento. Por otro lado, el veterinario, una vez que se acredita esa situación, es decir, que él estuvo en un acto médico, que se generó un daño, que hay cierta racionalidad en eso que dicen que fue consecuencia de ese accionar, va a tener que probar que actuó de manera diligente, ¿sí? Va a tener que probar que actuó conforme lo que se esperaba de él, ¿sí? Siguiendo todos los conocimientos que la veterinaria le exige, ¿sí? Bien, una pequeña introducción a lo que es el proceso judicial, ¿sí? Un reclamo de mala praxis se va a desarrollar, esto lo charlamos también un poco, a nivel judicial, ¿sí? Va a haber un juez que es quien va a entender esta situación. Acá salimos ya de la órbita de los consejos, salimos del Tribunal de Disciplina y demás. Acá esto se judicializó y va a haber un juez que va a dictar una sentencia y va a decir si se hace o no lugar a la pretensión del dueño de esa mascota. Entonces, el proceso judicial es un conjunto de actos que van a estar unidos, ¿sí? Tienen un orden y demás, y que van a estar regulados por normas procesales, que las normas procesales son de cada una de las jurisdicciones. Acá también retomamos un poco algo que estuvimos discutiendo un poquito en el encuentro anterior y que surgieron varias cosas, que es bastante complejo el tema de, bueno, cuál es el derecho que se aplica, ¿sí? Para las reglas del juego de ese proceso judicial, rigen las normas del proceso de cada provincia. Es importante que tengan en cuenta que los actos estos actos que estaban unidos se van a agrupar en distintas etapas, ¿sí? Y cada una de esas etapas va a tener un plazo específico. ¿Esto qué significa? Que lo que yo no haga en esa etapa no lo voy a poder hacer después, ¿sí? Si yo recibo lo que se llama el que me corre en el traslado de la demanda, ¿sí? Yo tengo una cantidad de días determinados para contestar. Si yo me presento después de ese tiempo, no voy a poder contestar demanda, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que no van a poder ejercer de forma plena su derecho de defensa. Entonces, el llamado de esto, lo importante de esto, no es que conozcan los plazos y que sepan cómo se agrupan las etapas, sino que en el supuesto caso que alguna vez estén en una situación de este tipo y reciban algún tipo de notificación judicial, rápidamente contacten a un abogado, ¿sí? Porque los plazos
son lo que se llama perentorios, lo que significa que una vez que se cumple esos días que el ordenamiento procesal da, eso que no se hizo no se va a poder hacer. Y eso va a repercutir directamente en cómo ustedes van a poder defenderse de esa acusación que les están haciendo. Entonces, estos procesos de mala praxis, como decíamos, se desarrollan a nivel de un órgano jurisdiccional, se llama, que bueno, no deja de ser un juzgado, ¿sí? Va a haber un juez que va a decidir sobre una causa. ¿Cuál es el objetivo de un proceso judicial? Es determinar la verdad, podemos decir. Ahora, ¿qué verdad? Nosotros tenemos por un lado la verdad material y por otro lado la verdad formal. ¿Sí? Esto está muy simplificado, muy abreviado, pero es para poder graficar un poco el hilo, ¿sí? de lo que vamos. La verdad material es lo que realmente pasó, lo que pasó en ese consultorio, lo que pasó con ese paciente, lo que efectivamente se dio en los hechos. Ahora, la verdad formal es lo que se refleja en el expediente. El juez va a entender en lo que pasó en esa situación en base a esa formalidad, en base a las pruebas que se presenten, que las pruebas van a ser las historias clínicas, los testigos, las recetas, demás documentos médicos legales que haya, tal vez algún informe de necropsia, algún método complementario. O sea, el juez, que es el tercero imparcial, va a tratar de reconstruir la verdad material, lo que efectivamente pasó, en base a los documentos que se lleguen a juntar en ese proceso judicial, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo que nosotros hagamos y todo lo que suceda en la realidad, en la materialidad, eventualmente después vamos a tener que tener forma de poder acreditarlo. Vamos a tener que tener manera de objetivamente decir, sí, acá pasó esto, ¿sí? Entonces, en estos procesos judiciales, con sus reglas de tiempos, de etapas, de partes y demás, lo que hace es que un juez, que es un tercero imparcial, como veníamos diciendo, conozca un asunto que es controvertido, en donde hay dos partes con intereses que son contrapuestos, ¿sí? Para que pueda dictar una resolución, una solución final que va a ser obligatoria y que va a tener que ser fundada jurídicamente, ¿sí? El juez, a la hora de decidir si hace o no lugar al reclamo de quien inicia esa demanda, lo va a tener que hacer fundado en derecho, ¿sí? Y teniendo en cuenta todos los elementos de prueba que se hayan generado en ese expediente. Y ahí viene algo muy importante, que es los medios de prueba. Ya mencionamos cuáles eran los más importantes: la historia clínica, los consentimientos informados, otros documentos médicos legales. Van a ser los medios de prueba por excelencia en estos procesos de mala praxis. Y lo importante de esta situación es que estos documentos, nosotros más de una vez los hacemos, completamos una historia clínica, indicamos alguna medicación haciendo una receta o algún informe de un método complementario, en la rutina y un poco en piloto automático, ¿sí? Y no le damos tal vez la trascendencia a este contexto, ¿sí? A que esto tal vez va a tener que esa receta o esa historia clínica que yo hoy estoy completando en mi veterinaria, tal vez eso va a ser lo que el día de mañana determine si yo cometí o no un caso de mala praxis, ¿sí? Por eso es importante que en la medida que se puede, con las realidades que nos atraviesan en la ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Poder dedicarle un tiempo contundente y poder ser claros con lo que estamos escribiendo, ¿sí? Y que refleje realmente toda nuestra intervención. Por más que sea algo muy sencillo, es importante que quede escrito porque nunca sabemos cuándo va a ser necesario que eso quede bien escrito en favor nuestro, ¿sí? Vamos a ir charlando un poquito. Y bueno, para cerrar un poquito más sobre quienes intervienen en estos procesos judiciales: el actor se llama quien reclama, ¿sí? Va a ser el dueño de la mascota. Nosotros vamos a ser los demandados. Va a haber un juez que es el que decide y después, bueno, auxiliares de justicia que pueden ser los peritos, los notificadores, etc. Pero bueno, un poco eso es las partes que intervienen en ese proceso judicial. Dijimos que un proceso judicial era un conjunto de actos que iban a estar concatenados y que tenían distintas etapas. Esta es la estructura muy simplificada general de lo que es un proceso judicial, un juicio, ¿sí? Todo arranca con lo que es una etapa introductoria en donde se demanda y se contesta demanda, ¿sí? Con esa contestación de la demanda se da lo que se llama la traba de la litis.
La traba de la litis es una vez que quedan fijados cuáles son los puntos controvertidos, ¿sí? Y eso surge de la demanda y de la contestación de demanda. Acá arrancamos ya directamente en lo que es el proceso judicial en sí. La mayoría de las reglas procesales que yo les contaba hace un ratito, para varios procesos judiciales, tienen lo que es la etapa de mediación previa, ¿sí? Bueno, eso lo dejamos un poco de lado y nos centramos directamente en lo que son las reglas del juego, en lo que es la parte judicial. Entonces, la etapa introductoria, tenemos esa demanda, la contestación de demanda, y queda trabada la litis. Quedan los puntos controversiales, ¿sí? Una parte dijo A, la otra parte dijo B. Bueno, eso es un punto que va a tener que esclarecerse, ¿sí? El juez va a tener que producir alguna prueba para que pueda él decidir si pasó una cosa o la otra. Eso, como les decía, se va a dar con la producción de pruebas. En esa siguiente etapa van a hacerse todas esas pruebas que las partes hayan ofrecido y las que el juez considere que, por más que no hayan sido ofrecidas, deban hacerse en pos de que él pueda llegar a un mejor entendimiento de lo que pasó. Una vez que esas pruebas ya están hechas y están incorporadas al expediente, viene la etapa de lo que son los alegatos, en donde las partes hablan de esas pruebas, ¿sí? En base a sus escritos iniciales, ¿sí? Quien demandó va a decir, bueno, como yo dije en mi escrito inicial, el veterinario le administró tal medicación. Eso surge de la historia clínica, en donde a tal Fojas dice que administró la medicación, y también del informe de la necropsia, en donde se pudo aislar de tal tejido, ¿sí? La droga, bueno, etcétera, lo que sea. Lo importante es que ahí cada una de las partes va a usar las pruebas que forman parte del expediente para reafirmar lo que ellos hayan dicho en sus escritos iniciales, ¿sí? Quien reclama para sostener el motivo de por qué está haciendo el reclamo que hace, y el veterinario para defenderse de que actuó de la manera que correspondía. Una vez que termina esa etapa de los alegatos, viene la sentencia, en donde el juez va a inclinarse por uno o por otro de los lados, o un punto intermedio, ¿sí? Muchas veces las demandas se le hace un lugar parcial a la demanda, no se hace 100% caso, si se quiere, a lo que pretendía quien inició, se hace lugar en cierto grado. Y bueno, terminaría ahí, ese sería como el fin, pero si se quiere y si hay elementos, se puede, lo que vulgarmente se dice, apelar, ¿sí? Es la etapa recursiva, en donde alguna de las dos partes puede pedir a una instancia superior de ese juez que resolvió que revise la sentencia, ¿sí? Esto es un poco la generalidad del proceso. Pero no siempre pasa esto, ¿sí? ¿Por qué? Hay un elemento que está contemplado en lo que es los códigos de forma, en estas reglas del juego, que tiene que ver con lo que es la producción anticipada de prueba. La producción anticipada de prueba se da cuando uno necesita documentación, por ejemplo, para poder hacer la demanda, ¿sí? El ejemplo que está más relacionado con la mala praxis es lo que se pide como un secuestro de historia clínica anticipada, ¿sí? Quien quiere hacer este tipo de reclamo, lo que suele hacer es iniciar el camino medio por la mitad. Nosotros dijimos que las pruebas se producían después de que estaban ya contestada la demanda, que se demandó, se contestó, etc. Bueno, esto esquiva un poco ese camino ordenado que teníamos, ¿sí? Es una situación que nos va a encontrar completamente por sorpresa. Nosotros vamos a estar en nuestra veterinaria y va a llegar un oficial de justicia con una orden del juez a llevar la historia clínica de determinado paciente, ¿sí? Y ahí va a empezar todo el resto de lo que estuvimos hablando. Entonces, estamos en una situación en donde tenemos al propietario de un animal que nosotros hayamos atendido, que nos va a decir, hubo mala praxis, están dados los elementos que charlamos hace un rato, y por otro lado nosotros vamos a defendernos de esos diciendo, no, no están dados los elementos, y ya dijimos que es muy importante cómo vamos a poder defendernos nosotros, tiene que ver con el factor de atribución, ¿sí? De demostrar que actuamos de modo diligente. Esto va a saldarse con los medios probatorios. Y ya dijimos que, por excelencia, el medio probatorio en un caso de mala praxis va a ser la historia clínica.
El factor de atribución, ven que es lo que está distinguiendo, por un lado, el reclamo o la posición del propietario de lo que decimos nosotros como veterinarios, ¿sí? Nosotros vamos a tener que demostrar que no actuamos con culpa, ¿sí? Que tiene que ver con lo que habíamos hablado en los encuentros anteriores, que era este factor de atribución subjetivo, y que la culpa era la omisión de la diligencia debida, actuar imprudentemente, de forma negligente o con impericia. Eso es lo que nosotros vamos a tener que acreditar en ese expediente, ¿sí? ¿Y cómo vamos a acreditar eso? Con la historia clínica que la fuimos construyendo en un contexto completamente distinto a este que estamos hablando, en un contexto en que no esperábamos que íbamos a estar en un nivel de litigiosidad de este tipo, ¿sí? Por eso, de nuevo, y soy un poco insistente con esto, pero es muy importante que le dediquemos ese tiempo a la historia clínica en cada una de las consultas, que a veces yo entiendo que es muy difícil de hacer porque la dinámica de un consultorio, sobre todo si uno trabaja solo, es bastante compleja y los tiempos a veces no dan. Pero bueno, sí, tal vez tratar de ir haciendo el ejercicio, de ir viendo, bueno, qué caso puede llegar a ser más o menos complicado, qué propietario puede llegar a ser más o menos complicado, y aunque sea en esos casos, tratar de agudizar algunas de estas prácticas que estamos charlando y que estamos poniendo de relieve. Entonces, el resumen hasta acá es que cuando se da esta situación de este reclamo de alguien que viene a pretender una indemnización por una supuesta mala praxis que hayamos hecho, nosotros vamos a tener que demostrar que no actuamos con culpa, ¿sí? Que no fuimos no cometimos algo con imprudencia, con negligencia y con impericia. ¿Esto en base a qué? A esta teoría de las cargas probatorias dinámicas o de la inversión de la carga de la prueba, ¿sí? En donde yo me tengo que defender, para defenderme, yo tengo que probar que lo que dice el otro no es así, ¿sí? Que esto, bueno, como ya dijimos, altera un poco el orden que se espera de que quien alega siempre es el que tiene que probar. Esto es un poco como el contexto de cómo es un juicio de mala praxis. Estos son otros supuestos de responsabilidad que los comentamos solamente a título informativo, no vamos a detallar demasiado en ellos, porque son cuestiones que están un poco ordenadas ya de cierta forma así por nuestro ordenamiento jurídico, por las normas que rigen en general la responsabilidad y cuestiones puntuales que están relacionadas con el otro factor de atribución, que era el objetivo. En el subjetivo, nosotros valorábamos cómo se comportó una persona, ¿sí? Si actuó con culpa o con dolo. La culpa era esos tres elementos que nombramos y el dolo es la intención de dañar, que habíamos comentado que es muy difícil que un caso de mala praxis se encauce por vía dolosa porque es sumamente difícil poder acreditar que el veterinario tenía la intención de dañar, ¿sí? Que eso es lo que sería, hablándolo sencillamente, el dolo, ¿sí? Tener la intención de provocar un daño en el animal. Eso es muy difícil que se dé, por eso la mayoría de los reclamos de este tipo van por el lado de lo que es la culpa, ¿sí? La impericia, la negligencia. Estos supuestos de factor de atribución objetivo escapan a esa lógica, ¿sí? No van a evaluar cómo actuó la persona, no importa si actuó de manera diligente o no. Simplemente, si se configura esa situación, que vamos a dar estos dos ejemplos, el factor de atribución ya está, ya ese elemento lo tenemos tildado, ¿sí? Si tenemos ya los otros tres, vamos a tener que responder. Uno es la responsabilidad que tiene el principal por el hecho del dependiente. Estas son cuestiones que están directamente receptadas de esta manera en el Código Civil, ¿sí? O sea, no son cuestiones que podamos nosotros modificar o que podamos hacer algún tipo de arreglo de algo para que esto no suceda. La ley, el código nos dice que el principal, ¿sí? Quien se sirve de alguien para generar una situación, para un propósito, va a tener que responder por los hechos y por los daños que esa persona genere. Y también otro de los factores objetivos de atribución, lo habíamos charlado un poco, que era el carácter de la cosa, que habíamos hablado que los animales son cosas riesgosas, habíamos hecho el ejemplo de equipararlo con un auto, ¿sí? Que un auto es una cosa que puede generar un daño en la sociedad. Entonces,
el daño que causa esa cosa va a hacer que algunas personas tengan que responder, ¿sí? Independientemente si hubo culpa o no. Vamos a desglosar un poquito cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nos dice el Código Civil respecto del principal y del dependiente? El principal va a responder por los daños que causen los que están bajo su dependencia o de las personas de las cuales se sirve o necesita para cumplir sus obligaciones, ¿sí? Y acá es donde el ejemplo más claro es el del dueño de una veterinaria, por ejemplo, que contrata a otros veterinarios, y también entra en este tipo, la mayoría de las veces, quien es el director técnico, ¿sí? Para que este supuesto se dé, el hecho este que genera el daño tiene que darse en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Esto significa que si yo contrato un veterinario para que haga clínica, solamente yo como principal de ese veterinario voy a responder por el veterinario haciendo clínica. Si en el horario del almuerzo el veterinario salió a hacer cualquier otra cosa y, por ejemplo, chocó a alguien, obviamente no va a darse este supuesto, ¿sí? Siempre es circunstanciado a los fines y a las funciones que le fueron encomendadas a ese dependiente. Y bueno, acá es la pregunta. ¿Hay manera de que nosotros podamos deslindarnos de esa responsabilidad? Es decir, principal y dependiente, decir, bueno, mira, no, si vos te la mandaste, sí, hablando mal y pronto, yo soy el dueño, yo soy veterinario y soy el dueño de la veterinaria, contrato a alguien. Te digo, mira, no, la verdad, si vos te la mandás, si vos administrás mal una medicación, haces mal una maniobra, generás un supuesto de mala praxis, respondés vos, yo no voy a responder ante esa situación, ¿sí? Eso es lo que sería un contrato, un convenio de deslinde de responsabilidad. ¿Es válido? ¿No es válido? Bueno, sí, pero no, sería la respuesta. Este tipo de contratos va a tener efecto entre las partes, ¿sí? En este caso, entre persona y quien estoy contratando, va a tener efecto, ¿sí? Pero no va a tener efecto frente a terceros. Es decir, si se genera un daño, si este veterinario que yo contraté genera un supuesto de mala praxis y hay que responder por esa situación, el dueño de ese animal va a poder cobrarnos tanto a él como a mí, ¿sí? Porque la responsabilidad es solidaria, eso significa que los dos respondemos por el total frente a quien tiene el derecho de cobro de esa indemnización. Ahora, en virtud de este contrato, yo después, si esa persona me cobró a mí, puedo reclamarle al veterinario, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa que tenga efecto entre las partes, pero no frente a terceros. Es decir, que para responder un poco las preguntas que se hicieron en este punto, no habría una manera de deslindarnos de esa responsabilidad que nos da el ordenamiento jurídico, ¿sí? Con nuestro rol de director técnico, por ejemplo, o de responsable de alguna situación. Frente a la víctima vamos a tener que responder, ¿sí? Porque eso está fijado de esta forma y es algo que se llama, que es el orden público y que no puede dejarse sin efecto por un contrato entre partes. Solamente va a ser entre él y yo, ¿sí? Pero frente al tercero vamos a tener que responder los dos en forma conjunta. Y después otra de las situaciones en las cuales no importa cómo uno se comportó, ¿sí? Solamente importa el resultado y lo que pasó, es la responsabilidad que surge por la intervención de cosas, ¿sí? Y de cosas riesgosas, haciendo referencia a los animales. Entonces, el Código Civil también nos dice que tenemos un deber de responder por los daños que causan esas cosas riesgosas, como los animales. ¿Y quiénes van a tener que responder? El dueño, ¿sí? El propietario y el guardián. El guardián es quien tiene el dominio efectivo en un momento sobre esa cosa riesgosa sin ser el dueño. Y ya habíamos comentado en alguno de los encuentros anteriores que nosotros como veterinarios en algunas situaciones podemos llegar a ser los guardianes de esas cosas riesgosas, ¿sí? de nuestros pacientes. Por ejemplo, en una internación, que el propietario deja de tener el control efectivo sobre ese animal, nosotros ahí somos guardianes, ¿sí? Y bueno, un daño que se genere en esa situación va a tener implicancia directa en que nosotros eventualmente tengamos que responder frente a eso.
Y acá no va a importar si nosotros fuimos diligentes o no. O sea, simplemente el hecho de que nosotros hayamos estado en guardia de ese animal que generó un daño, nos va a hacer responsables de indemnizar un daño que haya causado. Bien, hasta acá repasamos un poco todo lo que es mala praxis, cuáles son los supuestos que harían que se configure ese tipo de responsabilidad profesional, y mencionamos estos dos casos que no son mala praxis, pero que también podrían llegar a ser que un veterinario tenga que afrontar una indemnización. Héctor, si te parece, acá podemos relevar alguna pregunta que haya de este tema, porque ya después pasamos a hablar de los documentos, historia clínica, consentimientos y demás. Creo que este es un buen momento para hacer un cortecito de preguntas si es que hay algo relacionado con esto. Perfecto, Jonathan, sí, hay varias. Por ejemplo, Ricardo te pregunta, por favor, me gustaría si el Colegio Médico Veterinario de cada provincia crea una mutual e intenta incorporar a las grandes obras sociales o adherentes como adherentes, y el ingreso es competencia del señor gobernador en aprobarla y crear la parte administrativa. A ver, cualquier cambio que se quiera hacer en lo que son las funciones de un colegio, de un consejo, va a tener que ser por la misma norma, la norma de la misma jerarquía que lo creó. Son leyes, así que va a tener que ser una ley del orden local. Eh, no sé muy bien a dónde apunta la, la pregunta, pero Entiendo que es si un colegio puede incorporar su masa de matriculados como adherentes a una de las grandes obras sociales. Creo que va por ahí la pregunta, no sé si lo puedes aclarar un poquito, Ricardo. Bueno, no sé, lo dejamos, no sí, sí, se ha aparte tampoco es algo desconectado. que esté relacionado con este tema concreto de lo que es la mala praxis, la responsabilidad, de la responsabilidad profesional. Cualquier cosa quedamos en contacto con el correo y demás y lo podemos evacuar en otro ámbito. Perfecto. Bueno, acá Javier te pregunta que ha recolectado información de distintas bibliografías con Ujú. recomendaciones de dosis, algunas de más del doble. Entonces, Ajá. ante un problema que digan de dosis y tiempo de aparición de los problemas, ¿qué sucede ante diferentes bibliografías respaldadas por apuntes oficiales de diversas universidades argentinas y el tiempo entre la administración y el problema? ¿Hay algún parámetro desde la legislación? No, mira, lo que surge de universidades y demás no se considera como una bibliografía taxativa en cuanto a que habilite o no el uso de un fármaco. En general, los fármacos son aprobados en lo que es el SENASA, es el organismo que tiene la potestad para aprobar los fármacos que se administran en animales, y cada fármaco se aprueba en base a las pruebas que presenta ese laboratorio con las dosis, y cada marca y cada medicación tiene su prospecto con las condiciones de uso. Eso sería tal vez lo más objetivo de lo cual uno se puede basar para administrar una medicación, ¿sí? A veces las publicaciones que se hacen en el ámbito universitario tienen un fin que tiene más que ver tal vez con la investigación o que sí, con docencia y demás, pero no con las condiciones en las cuales el fármaco fue aprobado por la autoridad de aplicación, que en nuestro caso sería el SENASA. Esa sería como la información más contundente o a la cual nosotros nos tendríamos que, que adecuar, ¿sí? Después, bueno, eventualmente, si uno se aparta de eso por alguna situación y tiene que recurrir a alguna otra fuente como para justificar, bueno, se ve en el caso concreto, pero de máxima yo te diría que lo fundamental es en las condiciones en las que se aprueba ese fármaco, que es bastante genérico y común eso, no hay como grandes cambios, ¿sí? En cuanto a no sé, un antibiótico me refiero, si vos lees 3 prospectos vas a ver que la dosis recomendada va a ser más o menos siempre la misma, no va a haber una gran diferencia entre uno y otro. Hay un rango, ¿sí? Miligramo kilo, tanto, pero no son grandes variaciones que puedan llegar a grandes resultados distintos, ¿sí?
Perfecto, Jonathan. Otra pregunta de Marcela. Dice, Sí. ¿cómo se define legalmente la relación médico-paciente? Legalmente, o sea, es el vínculo que se da entre, en nuestro caso, veterinarios y el paciente. Cualquier interacción, cualquier resultado que surja de esa interacción va a ser esa relación que se está dando, ¿sí? Una consulta, la administración de alguna medicación, una vacuna, la emisión de un certificado, o sea, eso es una relación médico-paciente, ¿sí? El hecho de que a vos, en tu carácter de veterinaria, te lleven un animal para que vos apliques algo de tus conocimientos y de lo que tiene que ver con la incumbencia del título, ¿no? La administración de un fármaco, el diagnóstico, el pronóstico, etc. Esa sería la definición de esa relación médico-paciente. Perfecto, Jonathan. Aquí Rolly se refiere a la exposición de los scratches en las redes sociales por una Sí. supuesta mala praxis, o sería esto un caso de una ciberestafa. ¿Cómo De actuamos en ese ciberestafa. caso? Mira, el tema de lo que es delitos contra el honor, scratches y demás, lo vamos a estar hablando en detalle en el siguiente encuentro, ¿sí? No, no me quiero adelantar porque no tiene que ver expresamente con lo que es la mala praxis. Sí, lo que te puedo decir al respecto de esto es que el hecho de que a vos te agregue, al margen, nos despegamos completamente de lo que haya pasado, de esa verdad material que hablábamos hace un rato, ¿sí? El hecho de que un veterinario genere un daño, genere una mala praxis, no habilita a que una persona genere otra cosa antijurídica, si no es ojo por ojo, diente por diente, no es, vos me hiciste mala praxis, yo te escracho en redes sociales, ¿sí? Primero vos no vas a ser responsable de esa mala praxis hasta que no tengas una condena firme, ¿sí? Que la condena firme, una sentencia en contra firme, que es no solo la sentencia del primer tribunal, sino, habíamos dicho también, de el tribunal que revisa esa sentencia, ¿sí? Lo que vulgarmente se llama apelación. Recién ahí vos vas a tener digamos, una condena por mala praxis. Hasta que eso no se dé, vos gozás, digamos, de la presunción de inocencia, de que no hiciste esa situación. Entonces, que haya habido algún entredicho, que haya una posición encontrada entre un propietario y un veterinario, no habilita a que esa persona, el propietario, te pueda escrachar en redes sociales. Y ante eso hay herramientas, ¿sí? Que lo vamos a estar charlando la próxima clase. Incluso vamos a tener el caso de una colega que judicializó una situación de este tipo y tuvo una respuesta favorable, ¿sí? O sea, ganó un juicio porque fue agredida en redes sociales, tuvo un escracho. Bueno, ella lo va a contar en el próximo encuentro, ¿sí? Perfecto, Jonathan. Eh, a ver, párate un cachito que me pasé de largo con la pregunta, me estoy salteando una. Dale, no hay problema. Mónica te dice que en el caso de que se lleven la historia clínica por orden judicial, ¿cómo me defiendo si no tengo esa prueba? En ese caso, la historia clínica puede pasar dos situaciones, o que te la secuestren y que la incorporen al expediente, o que se hagan copias certificadas. Depende cómo esté ordenada la prueba en ese caso, ¿sí? Pero desde que a vos, en el supuesto de que la historia a vos te la saquen, ¿sí? Que se incorpore a ese expediente, o sea, esta prueba anticipada va a tramitar por un expediente. Ya queda, digamos, como agregada a ese expediente y no es que se va a perder. Vos después vas a poder tener acceso a esa historia clínica que vos hiciste para poder basar tu defensa y transitar ese proceso judicial, ¿sí? No es que vos te sacan eso y no tenés más acceso a esa información, ¿sí? Se incorpora un expediente que después se va a incorporar a la causa principal, que es donde va a tramitar en sí el juicio de la mala praxis. Te completo la pregunta. En el caso de que la certificación sea hecha por un escribano público o Ujú. por juez de paz o policía, Sí. ¿tienen el mismo valor? ¿En qué sentido vos decís, Héctor, la certificación? Eh, El secuestro anticipado lo hace un oficial de justicia, no interviene un escribano. No, El no, escribano no. es más Yo me como de... refiero cuando vos querés quedarte con una copia certificada de tu historia clínica, Sí. entonces la certificación esa la podés hacer ante distintos organismos, ya sea policía,
Sí, juez de de cualquier paz. documento, decís vos, sí. En Exacto. principio, para lo que es una historia clínica, no haría falta hacer eso. Vos como veterinario no haría falta que tengas una copia certificada, porque el original es eso que está ahí, ¿sí? O sea, no es que va a haber una situación en la que vos puedas decir esa no es la historia clínica, si la secuestraron y se incorporó a un expediente. Además, no vas a tener la oportunidad de hacer eso, porque vos te vas a noticiar con un oficial de justicia que viene a llevarte la historia clínica, si se da por este camino medio al revés que les comentaba de la prueba anticipada. ¿Sí? La historia clínica la van a sacar en ese momento con testigos y demás, y eso se incorpora al expediente así como viene, digamos. Bueno, y acá la misma persona te pregunta que en el caso de que el veterinario contratado salga a hacer un domicilio, si ambos deben tener la responsabilidad. Estaría actuando, o sea, se daría la misma situación, se daría la situación de que es un principal que se está sirviendo, entre comillas, de un dependiente. Sí, habría que ver el caso en concreto, porque ahí ya no estaría como en el mismo, ediliciamente, digamos, no va a estar en la misma dependencia. Ahí podría llegar a haber alguna situación que morigere un poco esa responsabilidad, pero habría que verlo en el caso concreto y qué fue lo que sucedió en esa consulta, en ese domicilio, ¿sí? Pero la generalidad es que si era esa tarea en ocasión de las funciones que le fueron encomendadas, en principio habría una responsabilidad concurrente. Perfecto. Acá quizás le vamos a tener que dar la palabra a ver. Jorge quiere hacer una consulta sobre la relación a la historia clínica. No sé cuál sería la pregunta. Jorge, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. La pregunta es la siguiente, Jonathan. Sí, En Jorge. todo momento, y espera que la termine, ¿no? En todo momento tenemos que hacer una historia clínica, porque muchas veces pasa que viene eh, el propietario de una mascota con una mascota con un carné de vacuna que le puso una vacuna con vos, otra con Héctor, otra con Marcelo, otra con Hugo, y yo tengo que hacer una historia clínica cuando sé que esto es una pasada por la veterinaria. Otro caso, viene un paciente que está, un gato con 4 días que no come. Y yo sé que, claro que esto es un resguardo, ¿no es cierto? Pero yo sé que el pronóstico es extremadamente malo. Independientemente que le advierta de esta situación, tengo que confeccionar toda una historia clínica. Sí, eso sería lo ideal. Ahora lo vamos a desglosar un poquito cuando hablemos específicamente de historia clínica. En cada establecimiento, si se quiere, todo lo que nosotros hablamos de historia clínica, y me voy a adelantar un poquito a lo que viene después, lo hablamos por analogía de lo que pasa en medicina humana, ¿sí? Porque no hay legislación, esto lo comentamos también, que lo complejo de lo legal en veterinaria es que para muchas cosas tenemos los vacíos legales. Entonces, para cubrir esos vacíos legales, nos basamos en analogía, que es usar una norma que aplique a otra cosa que no es igual, pero es parecida. En nuestro caso es la medicina humana. ¿Sí? Ahí está todo completamente regulado, la historia clínica digital, el consentimiento informado, hay muchísimo. Uno de los caracteres generales que tiene la historia clínica en el ámbito humano es la unicidad. Eso significa, perdón, sí, la unicidad, digo bien, es que en cada clínica va a tener que haber una única historia clínica para el paciente. Entonces, puede darse la situación de que un paciente tenga más de una historia clínica en distintos centros asistenciales. De buena práctica sería que si a tu veterinaria va un paciente que vos sabés que va solo por la vacuna, bueno, abrir, porque, a ver, ¿qué puede pasar? O sea, anticipándonos a lo que puede pasar, ¿qué es lo peor que puede pasar con eso? Y bueno, que haya un shock, nos ponemos en el peor de los casos, ¿eh? Un shock anafiláctico que no lo pueda sacar. Bueno, ¿cómo vas a acreditar vos que le diste las pautas de alerta de esa situación si no lo tenías escrito? ¿Sí? Entonces, la respuesta a eso sería sí, por más que sepas que es algo de paso, lo vas a tener que hacer. Y en el del gato que no comía por 4 días, hay más todavía, ¿sí? Porque vos ahí estás en un cuadro con un pronóstico que es bastante reservado, bastante serio, y vas a necesitar acreditar que hiciste lo que podías hacer en la situación en la que llegó el animal a vos, ¿sí? Ahí es muy importante que vos en esa historia clínica relates cómo llega ese animal a consulta, con un cuadro tal vez de 4 días de evolución, que sabemos todos que pasa, que la bola esta enorme así de 20 centímetros de diámetro le apareció ayer, bueno, todas esas cosas
es importante que puedan llegar a quedar documentadas. Un gato capaz que hacía más de 4 días que no comía, caquéctico, con un montón de cuestiones, bueno, la única manera que vos eso a futuro puedas acreditarlo es si lo escribiste en el momento en el que se te presentó a consulta ese animal. Ahora igual vamos a ir hablando de algunas cositas puntuales cuando vayamos específicamente a historia clínica. Perfecto, muchas Perfecto, gracias. No, por favor. perfecto, Jonathan. Por ahí capaz a Rolly le pedimos que amplíe un poquito esta pregunta. Porque dice, tengo entendido que para tener buenas pruebas de estrategia defensiva es actuar en equipo y tener actividades de comunicación efectiva, como educar al dueño y ayudar a tener orientación teniendo a fin de lindar responsabilidades. No sé si te Bueno, eso queda... sí, eso es muy importante. Sí, creo que sé para dónde apunta, que tiene que ver con el tema de quién decide, interpreto yo que la pregunta viene por ahí. El tema de la comunicación efectiva es fundamental y eso tiene que quedar registrado en la historia clínica. El ejemplo más claro de eso es cuando hay distintas alternativas a un tratamiento, a una patología, ¿sí? En ese caso, la comunicación nuestra tiene que ser proactiva, tiene que ser de poner a disposición del propietario una gama de herramientas y que uno, como profesional, dice, yo recomiendo esta, pero quien decide es el propietario. Eso, lo ideal es que de eso quede constancia, ¿sí? Y en eso es importante la comunicación efectiva. Y después lo otro también de lo que es en equipo, también se puede aplicar a lo que es en alguna clínica que se trabaje en forma interdisciplinaria, con estas especialidades, ¿sí? Algún clínico con especialistas y demás. Ahí también este criterio de unicidad, de que la historia clínica es única y que todos la tienen que usar y todos la tienen que completar, viene también a reforzar un poco este tema de comunicación intraequipo, ¿sí? Y equipo con propietario. Bueno, Jonathan, vamos a ir cerrando porque ya se Dale, termina la primera hora, ya se terminó. Quedan dale, un par de dale. preguntas más, Bueno, y cerramos la serie de preguntas. dale, porque Te di- mucho de lo que, capaz muchas preguntas las vamos se van a ir respondiendo de historia clínica que tenemos unas cuantas diapositivas de eso. Así que si queda algo a mí medio en el tintero, capaz que Claro, se resuelve. acá en la siguiente te va en la misma línea anterior. Dice que con la historia clínica, ¿qué ocurre con los resultados de los estudios complementarios, ya sea radiografía, análisis? Bueno, por también el criterio de integridad, todo eso forma parte de la historia clínica. Ahora lo vamos a charlar. Consentimientos informados, protocolos de análisis, informes de métodos complementarios, se considera que forma parte de la historia clínica. Perfecto. Y bueno, acá una que es interesante, muchos se preguntan esto. ¿La Ujú. historia clínica es propiedad del veterinario o del dueño del paciente? ¿El propietario puede exigir la historia clínica en cualquier momento de la atención del paciente? Sí, el propietario puede exigirla en cualquier momento. De nuevo, acá por analogía, ¿sí? Lo que es medicina humana está completamente claro y es un derecho del paciente que el paciente es el propietario de la historia clínica. El médico es el médico y la clínica es el guardián, quien tiene el poder de eso, pero es como que tiene que guardarla y conservarla, pero la titularidad es del paciente. Y si el paciente lo pide, uno lo tiene que dar y no es necesario que alegue una causa, no es que tiene que decir, quiero la historia clínica para tal cosa, ¿sí? Uno, ante la mera solicitud, la simple solicitud, debería poner a disposición la historia clínica. Uno puede tomarse un plazo razonable, ¿sí? Ya sea para imprimirla, para fotocopiarla, para lo que sea, no es que vienen ahora y en 5 minutos les tengo que dar la historia clínica, ¿sí? Pero sí uno no puede negarse a dar esa información, ese documento. Bueno, la última y en contraposición a lo que estás diciendo, Oscar dice, refiriéndose a la pregunta anterior, Sí. dice, ante tu pregunta, Leandro, considero que el propietario es el médico veterinario, porque es quien recopila la información para labrar la historia clínica. No entendí, perdón. Le acabaste de contestar vos. Es Ah, una, ok. es una pregunta que está vinculada con la anterior de quién es propiedad de la historia ¿De quién es clínica. propietario? Claro, sí. No, el Exacto. veterinario lo que tiene es el deber de completarla y de completarla bien, que es un deber que también va a ser
no sé si un derecho, pero es algo que le va nos va a servir a nosotros si lo hicimos bien esa situación. O sea, nos puede os hundir o nos puede salvar, ¿sí? Pero bueno, es nuestra obligación completarla, tenemos que completarla, pero el dueño de la historia clínica es el paciente. Bueno, vamos a cerrar ahí. Hay dos Seguimos, preguntas dale. más relacionadas con la historia clínica. Capaz Eh, que se van respondiendo con lo que vamos, tenemos varios slides de ese tema. Así que, si te parece, sí, una, dejémoslo para una que creo que podamos la, completar. una creo que la respondiste y otra te puedo llegar a completar. ¿Qué pasa si la historia clínica es virtual? Bueno, lo que es la ley de medicina humana, se contempla que puedan ser virtuales las historias clínicas. Mientras que se respeten los mismos principios que vamos a ver ahora, el más importante es el tema de la inviolabilidad, ¿sí? Una historia clínica virtual, por ejemplo, no podría ser un Word, porque yo eso puedo entrar y lo puedo editar, y no queda una trazabilidad de los cambios que se hayan hecho. Entonces, los sistemas informáticos que se suelen usar para llevar historias clínicas, en general, o no permiten hacer modificaciones a lo que ya se editó, algunas con un permiso especial se puede llegar a hacer, pero así se puede hacer ese permiso, va a quedar en los registros de ese software que se hizo un cambio, ¿sí? Entonces, eso sirve como prueba, sirve como documento cuando permite la trazabilidad de los cambios que se le hayan hecho al documento. Si no, sería muy fácil si uno puede escribir la historia clínica posterior de una situación, de un evento desafortunado. Bueno, se desnaturalizaría un poco el hecho de que pueda probar lo que realmente ocurrió en una situación en concreto. O sea que la respuesta a eso es, puede ser virtual, puede ser digital, pero siempre y cuando sea en un soporte que permita la trazabilidad, ¿sí? Que permita identificar los cambios que se le hayan hecho a ese documento. Perfecto, adelante, Jonathan, continúa con tu exposición. Dale, Héctor, continuamos entonces con esta segunda parte que vamos a hablar un poco de documentos médico-legales. Muy en general, un documento es cualquier testimonio material de un hecho o de un acto que se haya realizado. Y lo importante para nosotros es que va a tener datos que van a tener un valor probatorio. Y acá de nuevo esto, ¿no? Que uno al momento de confeccionar ese documento, la receta, la historia clínica, el consentimiento informado, no lo piensa con esta potencialidad de problema, ¿no? Pero bueno, la idea sería que después de este encuentro, de estos debates y de estas charlas, se nos prenda alguna lamparita cuando puede llegar a haber algún problema de pensar, bueno, que eso que estamos escribiendo, eso que estamos haciendo, como les decía recién, nos puede salvar o nos puede hundir, ¿sí? Pensarlo desde ese lado. Dentro de los documentos, una especie de documentos médicos legales, que son actuaciones escritas que utiliza un médico en sus relaciones con autoridades, con organismos oficiales, con instituciones, con particulares, con pacientes, con clientes, etc. Vamos a ver que hay muchos tipos de documentos, no solo el documento es una historia clínica. ¿Sí? Un documento puede ser una notificación de una enfermedad de denuncia obligatoria, como vamos a estar viendo ahora más adelante. Esto es un poco lo que me adelantaba con las preguntas que hubo hace un ratito. Nosotros en el primer encuentro, cuando problematizamos un poco las cuestiones legales del ejercicio de nuestra profesión, uno de los problemas era el hecho de que tenemos un marco regulatorio que tiene lagunas, que tiene vacíos, que hay cuestiones que no están expresamente reguladas, ¿sí? Una pregunta que me han hecho infinidad de veces es, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que conservar, no sé, gente que hace histopatología, por ejemplo, los tacos de cuando uno hace una preparación, un preparado histopatológico? Bueno, en medicina humana eso está definido, pero está definido porque la expectativa de vida del humano es una completamente distinta a lo que se da en el ámbito de nuestros pacientes. Entonces, para algunas cuestiones uno por analogía, como te hacía la referencia hace un rato, puede aproximar, ¿sí? Pero en otras no. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay marco regulatorio con vacíos y con lagunas? Bueno, hay que recurrir a principios de interpretación de la ley que son materias específicas que se dan en la Facultad de Derecho, ¿sí? Una de ellas es, como les decía, la analogía. Entonces, nosotros para gran parte de lo que vamos a estar hablando ahora de documentos médico-legales, vamos a, por analogía, aplicar lo que pasa en medicina humana.
en el entendimiento de que sí, estas cuestiones o estas prácticas son suficientes para lo que es la relación médico-paciente a nivel humano, también deberían ser suficientes y aplicables a la relación médico-paciente en nuestro ámbito, ¿sí? Con animales. Vamos a hablar entonces características muy generales de estos documentos médicos legales. Vamos a ver que son muy utilizados y que los utilizamos más de lo que nosotros nos damos cuenta de lo que los estamos utilizando, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una receta e indicamos algo, es un documento médico legal, ¿sí? Y más de una vez lo hacemos sin tener esa conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver que hay diferentes formatos, sí, que tienen distintas finalidades. Hay algunos que los formatos son obligatorios, tenemos que seguir cierto formato, otros que no, que son formatos libres y demás. La característica muy importante es que son escritos, ¿sí? Y que van a tener esta relación con el elemento probatorio hacia el futuro. En caso de que sean escritos, es importante el sistema de enmiendas y tachaduras, esto relacionado con lo de la trazabilidad que les decía recién, en relación a la historia clínica, ¿sí? A la hora de corregir un documento que uno haga, uno puede tachar siempre y cuando se pueda ver qué es lo que estaba escrito antes, esa enmienda esté salvada, ¿sí? Con la firma y las iniciales del profesional. Y muy importante, que esto también lo mencionábamos recién, pensar que esos documentos pueden estar destinados a entrar en entre comillas, el mundo jurídico, ¿sí? En todo este contexto que poníamos recién, de esa verdad material, de esa verdad formal, de que alguien va a tener que reconstruir lo que pasó en base a ese documento. Entonces, tener como ese criterio de las consecuencias de extender un documento de este tipo, de completar una historia clínica, hacer un consentimiento informado. Y lo ideal es que, bueno, sean de fácil comprensión. Esto se lograría con estilos claros, legibles, muy importante el tema letra, y concisos, ¿sí? Tipos. Hay varios tipos de documentos. Los más comunes, o los que más vamos a estar relacionados en nuestra práctica, los partes o notificaciones, recetas, informes, que esto está un poco relacionado con el tema pericial, que vamos a hablar un poquito, historia clínica y consentimiento informado. Y están en negrita y resaltados porque son los más importantes en relación a lo que veníamos hablando recién de la mala praxis, ¿sí? Bien, parte o notificación. Son documentos breves mediante el cual un profesional, un veterinario en nuestro caso, comunica un hecho puntual. ¿A quién? A una autoridad en general, a un organismo con una función en particular, ¿sí? En nuestro caso, lo más común es el tema de la notificación de enfermedades de denuncia obligatoria, ¿sí? Y acá, bueno, les traje una captura de pantalla de la página del SENASA, en donde nos cuenta que hubo una actualización del sistema de vigilancia y notificación de enfermedades animales. Y nos da un número de resolución, la 153 del 2021, que está publicado también en ese momento. Ahora, yo me pregunto, ¿esto está vigente? ¿Esto es así? ¿Esta es la última versión? ¿O yo llegué a esta página y había una versión nueva? Bueno, acá les traigo una pequeña herramienta, tal vez muchos de ustedes los conocen, pero estoy seguro que a muchos de ustedes les va a venir bien, y es una herramienta importante para poder asegurarnos de que estemos trabajando con la última normativa, ¿sí? Mucho de nuestro accionar como veterinarios está regulado, ¿sí? Mucho por SENASA, a nivel de normativa de dominio, o sea, de carácter nacional. Esa normativa la vamos a poder encontrar en el boletín oficial, ¿sí? Que esta es la página, ahí tienen el link, seguramente lo habrán visto. El boletín tiene 4 secciones, en donde vamos a encontrar este tipo de normativas es en la sección 1, que es legislación y avisos oficiales. Ahí encontramos un buscador que tiene palabras claves, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes que yo puse tipo de norma resoluciones. Ahí ese desplegable tiene ley, decreto, resoluciones, disposiciones, etcétera. Todas las tipos de normativas que pueden estar relacionadas con cualquier cuestión puntual. Y también tiene el campo de número y año de la norma, ¿sí? Completando esos campos con esta información, damos buscar y nos aparece cuál es la normativa.
Nos aparece el texto completo de la norma, la cual podemos revisar, ¿sí? Y leer, pero estamos en esta situación. ¿Está vigente? ¿Tuvo alguna modificación? ¿Es la última? El boletín no nos va a dar esa información. El boletín es una base de datos en la cual yo voy a poder acceder a la norma. Ahora, si esa resolución fue modificada posteriormente, con esa herramienta no lo voy a saber. Y acá sí es donde viene otra herramienta que es muy importante, que es Infoleg. También tiene un campo de búsqueda de la norma por tipo. De nuevo, van a ver que completé ahí yo con resolución el número y el año. Y le damos buscar. Si le damos buscar, nos van a aparecer todas las normativas. O sea, fíjense que yo ahí el motor de búsqueda había sido solo resolución, número y año. Entonces me aparecen 15, como ven acá en el resultado, de todos los organismos que en ese año llegaron a un número 153 de resolución. Yo obviamente busco la del SENASA, que es la que estaba buscando. Cuando la busco, cliqueo y llego a esta parte, que esta es la parte importante que les quería mostrar. Ustedes van a ver que ahí, después del resumen y de las observaciones, tienen estos dos campos. Por un lado, el texto completo de la norma y después el texto actualizado de la norma. Yo, si ingreso a este link del texto actualizado, me va a tirar efectivamente el texto con todas las modificaciones que haya habido. Muchas veces una resolución sale, en este caso la 153 del 2021, salió el 30 de marzo, ahí vemos la fecha que se publicó, y posteriormente se le hace una modificación, pero no se deroga. Entonces, al no derogarse, va a seguir vigente la 153 del 2021, pero con algún artículo modificado, incorporado o eliminado. Si yo voy a leer el boletín oficial directamente, buscando 153, va a ser esa que se publicó. ¿Sí? Se publica una vez, en el boletín no se actualiza eso, porque ya fue publicado en ese día y eso quedó el registro de esa manera. ¿Sí? En cambio, si yo lo busco por Infoleg, en esta parte sí voy a encontrar la resolución que esté actualizada. Y también una herramienta importante que tiene es que nos dice esta norma que estamos buscando, a qué normas modifica y por qué normas es modificada. Entonces, acá yo les hice esta captura de pantalla, que estas son 5 normativas que están modificando a esta resolución 153, que tiene que ver con las denuncias, las enfermedades de denuncia obligatoria. Entonces, este tipo de documento legal, hablamos de este tipo de notificación, en este caso va a tener que seguir directrices en concreto, ¿sí? Están dadas por esta resolución del SENASA, y si ustedes necesitan saber cuáles son esos requisitos, cuáles son esas características, bueno, acá tienen la herramienta para poder buscar y mantenerse actualizados de los cambios que haya. Otra resolución bastante importante es la que tiene que ver con la aprobación de productos de uso veterinario. Hay vigente hoy por hoy una resolución de SENASA que regula no solo los productos, también los establecimientos y los elaboradores. Desde el servicio se está trabajando en modificar esa normativa, se está modificando bastante el marco regulatorio de lo que es productos de uso en veterinaria. Bueno, eso se puede ir siguiendo por las páginas del SENASA, que van comunicando cómo van trabajando y demás al respecto, pero eventualmente cuando surja esa modificación van a poder utilizar estas herramientas, estos buscadores, que son bastante más específicos que tal vez buscar la normativa directamente en Google, que nos puede salir algo como lo que les mostraba al principio, que no sabemos si está vigente, si no está vigente, o no. Bien. Pasamos al otro tipo de documento médico legal importante, que es la receta, ¿sí? Y es un documento mediante el cual el veterinario da a conocer una prescripción terapéutica. Los datos que debería incluir esta receta, bueno, los datos del paciente, identificar claramente a ese paciente, porque la responsabilidad de esa receta va a ser en relación al paciente que nosotros evaluamos, ¿sí? Si yo evalúo a un animal e indico un tratamiento a ese animal, no me voy a hacer responsable de si esa indicación se usa en otro animal, así tenga un cuadro igual. Esto suele suceder o puede pasar bastante a menudo, ¿sí? Que en una casa haya más de un animal, que presenten un cuadro similar, lleven a uno y apliquen el tratamiento a los demás. Bueno, si yo no identifiqué a ese paciente con el nombre, ¿sí? en esa receta, podrían llegar a decirme que yo esa receta en realidad se la indiqué a otro animal, ¿sí? Entonces,
siendo previsor y evitando estas situaciones de potencial conflicto. Buena práctica, entonces, cuando uno indica una medicación, identificar al paciente. También importante identificar bien al producto, el nombre y la presentación. Los datos de administración, por qué vía se administra. ¿Sí? Aunque parezcan obviedades, más de una vez a alguno les habrá pasado de que una gota oftálmica se las dan vía oral o una ótica también vía oral. Bueno, ¿por qué vía se administra? ¿Qué dosis? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? Sería de buena práctica también incorporar el diagnóstico presuntivo en esa receta y bueno, los datos que identifiquen al veterinario de fecha, firma y sello. Tal vez ustedes estarán al tanto que el año pasado, por medio bueno, de un decreto, se modificó la reglamentación de la ley de lo que son las profesiones relacionadas con el arte de curar y se habilita formalmente el expendio en farmacias de medicación que esté indicada por veterinarios, haciendo las salvedades obviamente de que la indicación es para un animal, ¿sí? No es que un veterinario va a poder indicar algo a un humano, pero sí es importante que esas recetas que vayan destinadas a la compra de algún fármaco a nivel de la farmacia cumplan con estas cuestiones porque estos datos van a ser los que verifique el farmacéutico, ¿sí? Obviamente la vía de administración, la dosis y eso no, en la receta sí, pero el resto de las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico presuntivo, la fecha, la firma, el sello, el nombre, la presentación, eso sí es importante que, nada, para evitar que una receta sea rebotada en la farmacia. Bien, pasamos ahora al otro documento que es como un poco la vedette de todo lo que estuvimos hablando y bueno, la que más preguntas y más cuestiones nos trae. Y es porque es el documento más importante en esta relación que venimos hablando médico-paciente, ¿sí? El documento médico legal por excelencia. Si tuviéramos que dar una definición, podríamos decir que una historia clínica debería ser un relato por escrito y cronológico del estado de salud o enfermedad que se da en un animal, junto con los elementos que lo avalan, ¿sí? A ese relato. Debe elaborarse en forma metódica y es importante acá que nos tomemos el tiempo de poder elaborar la historia clínica con esta perspectiva, ¿no? De que nos puede llegar a servir para defendernos más adelante. ¿Qué es fundamental que consignemos en la historia clínica? Bueno, todos los hallazgos. ¿A qué me refiero con hallazgos? A cuestiones patológicas concretas o fuera de los parámetros normales en concreto. ¿Sí? Esto es como lo fundamental que tiene que estar. Pero también, importante que esté, todo lo que se haya buscado expresamente que haya sido negativo, pero que haya contribuido al diagnóstico presuntivo y a fundamentar una decisión terapéutica. Por ejemplo, si yo sospecho de una enfermedad, hago una serología, me da negativo, sería de buena práctica que yo eso lo registre de que se solicitó serología para determinada enfermedad, dio negativo y que ante esa situación, por el resto del cuadro clínico y demás, el diagnóstico presuntivo es tal otro y que en base a eso es que se decide intentar tal ruta terapéutica. ¿Sí? Eso sería como lo básico de poder registrar en cuanto a los hallazgos y lo que no fue hallazgo, pero que fue buscado y que sirvió para instaurar un tratamiento. Bien, esto un poco lo habíamos llegado a comentar, que la falta de historia clínica o la confección defectuosa, así con datos que falten, cosas que sean ambiguas, que sean poco claras, juega en contra del veterinario, ¿sí? Y acá la justificación de esto es lo que hablábamos de la simetría que había, ¿sí? Entre el veterinario que conoce la ciencia, conoce la técnica y el dueño de la mascota. Entonces, cualquier cosa que no esté clara en la historia clínica, que no registre efectivamente lo que haya sucedido en esa consulta, en ese acto médico, va a jugarnos en contra a nosotros y por el contrario va a robustecer un poco más el planteo de quien nos esté acusando, entre comillas, de haber cometido una mala praxis. Lo venimos también poniendo bastante de relieve, pero en relación a lo que es la responsabilidad profesional, la mala praxis,
la importancia va a derivar del carácter probatorio que tiene. Es el método de prueba por excelencia, la historia clínica, en este tipo de procesos de responsabilidad profesional. A tal punto que todo lo que aparezca o no aparezca registrado en la historia clínica se va a considerar equivalente a lo realizado o no realizado respectivamente. Es decir, yo solamente voy a poder llevar en mi defensa o alguien va a poder traer en contra mío lo que esté o lo que no esté en esa historia clínica. Eso va a ser como lo que hablábamos hoy de la verdad formal y la material. Bueno, la verdad material, permíteme decir como que no importa. O sea, no importa lo que efectivamente pasó a la hora de decidir si alguien cometió o no una mala praxis. Lo que importa es lo que quedó registrado de eso que pasó. Que es en base a eso que el juez, eventualmente ante un proceso judicial, va a tener que responder. Acá hablamos un poco de estos caracteres que en realidad son tomados de lo que es la historia clínica de lo que es la medicina humana, que son estos 3 caracteres que hacen a la historia clínica. Por un lado, la integridad. Y a esto nos referimos que la historia clínica va a estar compuesta no solo por este orden, este relato cronológico de todas las intervenciones que se hayan hecho y que reflejen el estado de salud y enfermedad. Eso sí, es una parte de la historia clínica, pero también van a formar la historia clínica los consentimientos informados, las planillas de enfermería en cuanto hay una internación, por ejemplo, y se administran determinados fármacos, el paso de fluidoterapia, etcétera, protocolos quirúrgicos, estudios y prácticas realizadas, y no solo las realizadas, las rechazadas y las abandonadas. Ahora vamos a hacer alguna precisión sobre este punto, ¿no? De lo que se rechaza y lo que se abandona. Otro criterio, otro carácter general que tiene la historia clínica es el de unicidad, que también esto lo mencionábamos recién con las preguntas, que dentro de cada establecimiento la historia clínica va a ser única. Por más que sea una clínica grande, donde haya distintos sectores, en internación, en métodos complementarios y demás, la historia clínica debería ser una para cada paciente, ¿sí? No puede haber desparramado por un lado, por el otro, información. Eso sería una manera defectuosa de llevar la historia clínica y nos podría jugar en contra, ¿sí? En una de estas situaciones de las que estamos hablando. Y por otro lado, el tema de la inviolabilidad. Y acá entra esto que también lo estuvimos conversando recién, que el establecimiento, ¿sí? El establecimiento asistencial, la veterinaria o el veterinario, en el caso de que sea una clínica unipersonal, ¿sí? Si se quiere, es el depositario de la historia clínica y tiene que asegurar la preservación de la misma, ¿sí? Y el método que establezca para llevar esa historia clínica, sea física en soporte papel, sea digital, va a tener que resguardar este carácter, ¿sí? Va a tener que hacer que la historia clínica sea inviolable, lo que les decía recién. No puedo tener una historia clínica que sea una planilla de cálculo en Google Drive, ¿sí? Es súper práctico porque uno eso lo puede hacer desde el celular en cualquier lugar, pero eso no nos va a permitir este carácter, ¿sí? No nos va a permitir la inviolabilidad de ese documento. ¿Y eso qué sería? Sería llevar la historia clínica en forma defectuosa. Y eso nos va a jugar en contra, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a poder, si presentamos como historia clínica un Word, no nos va a servir para poder demostrar nada de lo que nosotros querramos defendernos ante un caso de este tipo, ¿sí? Bien, los puntos claves que debería recoger la historia clínica, además de lo que mencionábamos recién, que era muy genérico, de los hallazgos, ¿sí? Deben sí o sí registrarse, y también los no hallazgos, si se quieren, que hayan sido expresamente buscados y en base a los cuales se haya decidido una ruta diagnóstica o un tratamiento. Esta información es un poco más concreta y es muy importante también que esté. La fecha de inicio de confección, ¿sí? Porque es a partir de esa fecha en la que comienza esa relación médico-paciente, ¿sí? O sea, es importante que quede claro desde qué momento empieza ese vínculo. Importante también la identificación del propietario y del paciente. En este punto, algo habíamos hablado también, yo creo que les había comentado bueno, del problema este que hay de si es el dueño, quién puede decidir, quién no puede decidir. Bueno, es importante que los datos del propietario queden registrados. La mayoría de los software que se usan tienen los campos para reflejar o para registrar los datos del propietario.
Y sería bueno que en alguna situación, sobre todo en casos, no sé, de que alguien relata que encontró un animal en la calle perdido y que lo agarró y que pasó a ser el propietario. Bueno, sería bueno que esa situación, en esos casos en concreto de ese tipo, quede registro de que tal persona perdón, la persona que vino a consulta con ese animal manifiesta ser el propietario de, ¿sí? Yo creo que les conté un caso de, bueno, de que se había decidido una castración de un perro que no era, otra que hubo una eutanasia, que había habido un colega ahí que había encontrado un animal en la calle, y eran unos proteccionistas y demás. Esos son casos como bastante concretos, bastante sensibles, pero que ante un animal que se encontró en la calle, en el cual la procedencia es dudosa y que esa persona de buena fe lo encontró, pero capaz que el verdadero dueño de ese animal es otra persona, ustedes se van a cubrir si le preguntan a esa persona si es el dueño, les contesta que sí, y de eso queda un registro, ¿sí? Lo mencionamos también que al ser el animal una cosa mueble, es decir, que no está adherida al piso, se presume que quien lo tiene es el dueño. Así que eso ya es una presunción que juega a favor de ustedes, ¿sí? Ante esta situación de duda de si es o no el dueño alguien quien se encuentra un animal en la calle. Pero si ustedes esa situación la preguntan y la dejan registrada, va a ser más favorable todavía en el caso de que haya algún problema de esa intervención o de esa práctica que quieran hacer. Registros claros tienen que quedar del examen médico. Fundamental, anamnesis y examen objetivo general y particular. De la anamnesis, aunque sean los datos que sean anamnésicos relevantes para el diagnóstico, ¿sí? Un antecedente que haya, por ejemplo. Ese dato anamnésico sería muy importante que quede registrado. Y después, bueno, los resultados que haya del examen objetivo general y del particular para el cual motivó el motivo de la consulta. Los métodos complementarios. Y acá importante que quede registrado lo que se indica y lo que se realiza, ¿sí? Nosotros tenemos que poner a disposición un abanico de posibilidades. Lo más común es en cuestiones que tengan que ver con neuro, por ejemplo, en donde esté indicada una tomografía computada, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos, si sabemos que ese es el método que nos va a permitir llegar al diagnóstico, deberíamos indicarlo, ¿sí? No poner nosotros la limitante de que esa persona no va a poder afrontar ese gasto de ese método complementario. Nosotros indicarlo, ofrecer una alternativa y el propietario sea quien decida, ¿sí? Pero nosotros, nuestro deber de obrar diligente es poner a disposición todas las herramientas, ¿sí? No limitarlo pensando en el bolsillo del propietario, que es algo tal vez muy común que uno hace para simplificar, ¿sí? El ida y vuelta de que ya uno asume determinada respuesta. Es importante entonces que se registren los métodos complementarios que se indicaron y los que efectivamente decidieron realizar. El diagnóstico presuntivo, obviamente, las indicaciones relativas al tratamiento. Esta indicación, recuerden que yo les decía que es de buena práctica que quede bien clara en la receta, cuando se extiende la receta con una indicación terapéutica. También es bueno que eso quede registro en la historia clínica. Los controles. Y acá también de nuevo van a ver esta aclaración de indicados y realizados. Importante que uno deje el registro de que ante una práctica que requiere un control, que se indica el control a las 24, 48, 72 horas, ¿sí? Sería de buena práctica que en caso de que ese control no se realice, se deje registro el día en el que tendría que haberse realizado de que no acudió a consulta. Y a ver, acá yo sé que esto es muy difícil de que se pueda hacer porque las historias clínicas, los temas no tienen alarmas o alertas en las cuales uno pueda poner una alarma en no vino y completo algo. Pero aunque sea en esos casos que pueden llegar a ser complicados, ¿sí? Porque eventualmente lo que podría llegar a suceder es que alguien les diga, no, yo sí vine a control, pero vos no lo registraste. Eso, o sea, no quedó registro en la historia clínica del control al cual yo vine, ¿sí? Entonces, la mejor manera de evitar esa situación es que el día en el que el control efectivamente tuvo que haber sido, haya una entrada en esa historia clínica que diga no acudió al control. De nuevo, yo entiendo que es sumamente difícil poder hacer esto para la totalidad de los controles que indican, que tal vez sean más de la mitad de los casos que ven que tengan que controlar, pero aunque sean esos casos que pueden llegar a ser conflictivos o que puede llegar a haber algún problema, bueno,
tratar de implementar alguna herramienta que les permita dejar ese registro, ¿sí? En las historias clínicas. Por otro lado, la evolución, ¿sí? En relación a esos controles, en la medida que los controles se vayan efectivizando, ir registrando cómo va evolucionando el paciente. Y muy importante este punto, que se identifique el profesional que interviene, sobre todo en clínicas en donde atiende más de un clínico, más de un colega. Importante que quede el registro de quién fue el que hizo esa entrada en la historia clínica, ¿sí? Bien, esto lo mencionábamos también en relación a la elección del tratamiento. Hay situaciones en las que hay alternativas posibles, ¿sí? A elegir una, otra. El profesional debería elegir la que es la más adecuada para ese cuadro clínico, ¿sí? Esto aplica tanto para métodos para aplicaciones terapéuticas como también para métodos complementarios. Pero es el propietario quien va a tomar la decisión. Y este proceso de brindar información, que creo que está un poco relacionado con una de las preguntas, ¿no? de la comunicación efectiva y demás, debe quedar documentado en la historia clínica, ¿sí? Que ante el diagnóstico presuntivo de tal, los tratamientos disponibles son tal, tal y tal, y que el paciente o el propietario decide tal tratamiento, ¿sí? Eso sería lo más correcto y lo que reflejaría efectivamente que se dio ese proceso de comunicación entre el propietario y el veterinario, ¿sí? Bueno, y acá están un poco reflejadas las partes y las funciones, responsabilidades que hay en relación a las historias clínicas. El veterinario va a tener la obligación de elaborar la historia clínica y de elaborarla siguiendo estos lineamientos que pudimos mencionar hasta ahora, ¿sí? La clínica veterinaria, si es un establecimiento o el veterinario, acá bueno, se juega un poco entre que puede ser la misma persona, si el mismo veterinario, quien tenga el deber de elaborarla y de custodiarla, ¿sí? Cuando es una clínica que es del propio veterinario. Y va a tener que resguardar la historia clínica, va a tener que asegurar esa inviolabilidad de la que hablábamos hace un rato. Otros profesionales pueden ser especialistas, pueden ser también especialistas que hagan métodos complementarios, tienen el deber de utilizar esa historia clínica. Dijimos que la historia clínica era única para cada paciente en cada institución. Entonces, si un colega va a hacer un método complementario o va a hacer alguna consulta de especialidad, debe utilizar la historia clínica que está abierta en esa clínica, ¿sí? Y dejar el registro de su intervención. Y ahí es importante que se identifique, ¿sí? Lo que hablábamos también dentro de los criterios que tienen que haber para que la información de la historia clínica sea consistente. Y esto también era una pregunta que habíamos estado hablando. El paciente, porque bueno, lo tomamos de lo que es medicina humana, pero en realidad el propietario es el titular de la historia clínica. Y de esto viene la consecuencia que al ser el titular va a tener el derecho de exigir esa historia clínica cuando la requiera. Bien, vamos con otro de los documentos. Ya son -4, vamos con este, el último, nos quedan poquitos. Igual antes de empezar con el tema de informe, que eso lo vamos a dejar para el siguiente encuentro, el tema pericial, que eso es un poco largo. Pero bueno, el consentimiento informado, habíamos dicho que por el criterio este de integridad que tiene la historia clínica, forma parte, ¿sí? O sea, el consentimiento informado es parte de la historia clínica. El consentimiento informado no es más que la declaración de voluntad que hace el propietario, que hace el paciente, ¿sí? En medicina humana nosotros lo trasladamos al propietario. ¿En qué contexto? Bueno, este consentimiento lo va a brindar luego de que recibe por parte del veterinario información respecto a el estado de salud, el procedimiento que se propone y cuáles son los objetivos de ese procedimiento, cuáles son los beneficios que se esperan por ese procedimiento, por esa intervención, por ese tratamiento, los riesgos previsibles. Se especifican también alternativas junto con riesgos y beneficios y también las consecuencias previsibles de no realizar ese procedimiento para el cual se solicita el consentimiento, ¿sí? Entonces, ante una situación que hay que hacer alguna intervención, ahora vamos a ver de qué tipo,
el veterinario debería brindar toda esta información al propietario para que él pueda declarar esa voluntad, para que él pueda decir, sí, quiero hacer esto, no, no quiero hacer lo otro. La decisión siempre es del paciente barra propietario, en nuestro caso. Pero esa decisión tiene que ser fundada en base a la información que nosotros como profesionales le estamos dando, ¿sí? Ahora, ¿este consentimiento tiene que ser siempre escrito o puede ser verbal? Bueno, en medicina humana, el principio general es que el consentimiento es verbal, pero expresamente la ley nos dice que tiene que ser escrito en estos 4 casos: cuando hay internación, cuando hay una intervención quirúrgica, cuando es un procedimiento diagnóstico o terapéutico invasivo y cuando se realiza algún procedimiento que implique algún riesgo, ¿sí? Entonces, estas 4 situaciones son las que debería haber un consentimiento informado por escrito, ¿sí? Porque les va a servir a ustedes de prueba para todo lo que estuvimos hablando hace un rato. Algo importante de este consentimiento informado escrito es que si retomamos todas estas requisitos o esta información que debería brindarse al propietario, vemos que es bastante circunstanciado este consentimiento informado. Hay algunos lugares en los que cuando abren la historia clínica les hacen firmar a los propietarios una suerte de consentimiento informado que es como un cheque en blanco, ¿sí? En donde autorizan al veterinario o a la clínica a hacer cualquier cosa. Bien, ¿eh? No lo digo mal, pero como que es un abanico bastante grande que lo hacen con la idea de cubrirse frente a eventuales reclamos por falta de consentimiento. Bueno, ese consentimiento no serviría porque no se le está dando este contexto específico que es el que está detallado con estos puntos que debería contener. El consentimiento informado tiene que ser circunstanciado, tiene que ser para ese acto concreto, para esa intervención quirúrgica, para ese procedimiento diagnóstico invasivo, para ese procedimiento o esa maniobra que implique un riesgo, ¿sí? Esa es la única forma en la que yo puedo dar la información certera del riesgo, del beneficio, de la ventaja, de la alternativa, ¿sí? No podría hacer un consentimiento que sea abierto y que válidamente pueda yo usarlo, ¿sí? a mi favor. Lo que excede, o digamos, lo que podemos alejarnos de esta situación escrita, me refiero a una intervención quirúrgica que debe realizarse en forma inmediata porque es una situación de emergencia, no requeriría el consentimiento informado, ¿sí? O uno como profesional podría decirse que queda eximido de realizar una intervención si es para salvar la vida del paciente, ¿sí? En ese caso, no se va no se debería, se quiere exigir el consentimiento por escrito. Se entendería que ante una emergencia, si uno realiza una maniobra de este tipo, el consentimiento informado fue verbal, ¿sí? No haría falta detener, incluso podría ser hasta contrario a nosotros, ¿sí? Si llega un paciente sumamente descompensado que requiere una maniobra urgente porque está en riesgo de vida, ponernos a escribir un consentimiento informado o a elegir dentro de los modelos que tengamos cuál es el que más aplica, sería contrario a lo que se espera de nosotros, ¿sí? Entonces, el criterio es este, que la situación de emergencia es la que marca o no este requisito de obligatoriedad de que sea escrito o verbal el consentimiento. Bien. Bueno, y el último documento del cual les quería hablar es el que tiene que ver con el informe, que está bastante relacionado con lo que es el informe pericial o el dictamen pericial, que es algo de lo que surgió, les comentaba cuando empezamos el encuentro de hoy, en la encuesta esa que hicimos al principio de este ciclo. Héctor, si te parece, este lo podemos dejar para arrancar de lleno en la próxima, hablar del informe, del método pericial y bueno, ahí un poco compartir información de cómo uno puede oficiar de perito veterinario. Si te parece, podemos tomar alguna pregunta que haya en estos 10 minutitos que nos quedan. Y este tema lo dejamos para arrancar de cero en la próxima. Perfecto, Jonathan. Bueno, acá tenemos una pregunta de Javier, donde hace alusión a lo que sucede con las normas nacionales y provinciales. Por ejemplo, un decreto nacional con una ley provincial o un decreto provincial con una resolución de SENASA, Ujú. o una resolución de una provincia. Bueno,
todo eso se contrapone con un ejemplo donde dice que una resolución del Ministerio Provincial o del SENASA solicita para 2 especies y la ley provincial para 4 especies. Según el orden legal hasta este conflicto, ninguna está delegada. ¿Qué sucede con estas normas? La tendría que leer en concreto, pero en principio, si el sistema es armónico, bueno, las competencias las ejerce cada uno de los órdenes, o sea, en principio todo es competencia de la provincia, salvo lo expresamente delegado. Por lo que vos me decís, Héctor, eso no es algo expresamente delegado, o sea, es algo que estaría en competencia de la provincia. En principio, y sin conocer de qué normativa en concreto es, si quiere me puede escribir y lo vemos, la norma válida constitucionalmente hablando sería la local, si es una potestad que no fue delegada al gobierno federal, ¿sí? Ese sería como lo genérico, pero tendría como que verlo en concreto, ver la normativa, ver si es más o menos restrictiva, hay como varias cuestiones para ver. Estas cuestiones son bastante comunes, hay muchísimos antecedentes en el cual se declaran, no me refiero específicamente al ámbito nuestro como veterinarios, pero hay mucho conflicto de normativa, ¿sí? En donde un poder excede a lo que tendría que hacer el otro, y bueno, en ese marco es que se declaran inconstitucionalidades de muchísimas normas. Pero para dar una respuesta concreta tendría que leer bien las dos normativas. Si quiere me las puede compartir por correo y le respondo por mail, no hay problema. Te amplío un poquito. ¿Qué pasa si hay una normativa sanitaria sobre que sea provincial y se Ujú. contrapone con una ley nacional? ¿La ley nacional no está por encima de las normas provinciales o Bueno, esto entra eso en sí. vigencia la autonomía de las provincias? Bueno, es que ahí depende si es una materia que es delegada o no, porque la ley nacional solamente podría existir en una materia que haya sido delegada por la provincia al gobierno central, ¿sí? El ejemplo que veníamos hablando los últimos encuentros, lo que tenía que ver, bueno, que por un lado Nación fijaba las competencias del título y por otro lado las provincias fijaban ¿cómo se llaman? Los requisitos para el ejercicio. Si uno va pasando lo que, o sea, en principio la competencia la tiene la provincia, ¿sí? Se lo delega cuando se forma el gobierno federal a ese gobierno que se crea, le delegan determinadas facultades o potestades. Solo de esas que se delegaron, ¿sí? Eso sería al principio, pero habría como que verlo en concreto. Y en materia sanitaria, habría que también tenerlo en cuenta porque es bastante complejo el asunto, porque hay cuestiones que tienen que ver con el orden público y con la salud general, entonces ahí es mucho más difícil ver hasta dónde está o no una competencia de uno u otro lado. Es muy difícil darte como una respuesta así muy en abstracto, habría que ver las dos normativas en concreto, cuál es el espíritu que persiguen esas normativas y en base a qué facultad o a qué competencias se sancionaron esas normativas. No sé Sí, si aclaré o si... me parece que un ejemplo por ahí muy concreto es cuando existe un plan nacional contra una determinada enfermedad y Sí. una provincia genera un plan superador. En ese Bueno, eso caso, se puede, ahí sí. tiene validez la norma provincial. En ese caso sí, sí, porque no está desnaturalizando lo que se sancionó desde Nación. Lo de Nación sería un piso mínimo, ¿sí? Si la provincia quiere ser más exhaustiva en esa cuestión porque hay razones de oportunidad, mérito y conveniencia que hagan que esa administración local tenga un argumento lógico para potenciar una determinada medida, estaría dentro del orden legal, si se quiere, ¿sí? Lo que no podría es contradecirla de desnaturalizar algo nacional que haya sido dictado en el marco de las competencias que tenga nación, ¿sí? Perfecto. Acá te pregunta Laura si el contrato de deslinde de responsabilidades se puede firmar solamente entre las partes o es necesario hacerlo ante un escribano público. No, a ver, en principio cualquier no es necesario, la firma frente a escribano público lo que hace de cualquier contrato en general, es como darle fe a que esa firma es de la persona que está firmando y
digamos, viene un poquito por ese lado, pero no es que le va a dar más o menos peso. Pero remarco una cosa importante, que esté firmado por escribano público, no le quita esto que yo les decía, que no tiene efecto frente a terceros, ¿sí? Que solamente va a tener efecto entre esas dos partes que lo firman. Perfecto. Jonathan, justamente Javier, el que te había hecho la otra pregunta, me pide aclararlo en un audio, así que Javier, si podés aclarar o ampliar un poquito la pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, Javier. Sí, no, era el sentido básicamente de lo que dijo el doctor. Eh, yo estaba leyendo la otra vez eh, para auditorías veterinarias y estaba la legislación nacional, la provincial, iban apareciendo distintas resoluciones donde agregaban y sacaban especies, pero la ley nunca fue derogada. Entonces, colocaban y sacaban pedidos por resoluciones y estaba la legislación que seguía estando vigente. Entonces ahí había un conflicto de que colocaban y Bueno, sacaban pedidos de acuerdo al tiempo, bueno, en varias eso resoluciones. habría que verlo en el caso en concreto, pero las leyes, vos pensás que es algo como bastante estático, que se sanciona en un momento y que tiene un fin, ¿no? Tiene un propósito. Muchas veces las leyes hay que interpretarlas junto con el decreto reglamentario, que viene como a bajar un poco más a tierra lo que dice la ley. Y muchas veces el decreto reglamentario y la ley establecen como autoridad de aplicación a determinado organismo que les da facultades para hacer esos movimientos, para hacer esas cosas. Te doy un ejemplo que no tiene que ver con esto, de cual conozco y sí te lo puedo dar como bien en concreto. A nivel alimentos, hay una ley nacional viejísima, 18284, que crea el Código Alimentario Argentino. ¿Sí? Ese Código Alimentario Argentino tiene un decreto reglamentario que establece que el Ministerio de Salud y, bueno, parte de lo que es SENASA, Agricultura, tienen la competencia de modificar el código alimentario, incorporar artículos, sacar artículos. Entonces, la ley está vigente, no está derogada, pero la ley delega en una facultad de aplicación, perdón, en una autoridad de aplicación, la reforma de ese código para poder hacerlo más dinámico y que no tenga que tener un proceso de sanción de leyes ordinario que va a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no terminaría nunca eso. Entonces, no necesariamente el hecho de que se suban y se bajen especies de un listado hace que sea inconstitucional, ¿sí? O que haya un conflicto de normativa. Puede ser que ese sistema normativo establezca que alguien a nivel ministerio, a nivel organismo, quien sea, pueda hacer una modificación en esa legislación. Pero te digo, habría que verlo bien en concreto. Perfecto. Bueno, y tengo una última pregunta eh, que creo que ya la contestaste en parte. ¿Cuánto tiempo mínimo debemos conservar las historias clínicas de papel y sus estudios complementarios? Bueno, no hay un plazo que esté determinado expresamente, ¿sí? Sí, para lo que es medicina humana. Lo que sí es de buena práctica, digamos, de recomendar, es que deberían guardarse por lo que se conoce como plazo de prescripción, ¿sí? Cualquier juicio va a poder iniciarse dentro de determinado plazo. Si no se inicia dentro de ese plazo, no va a poder llevarse a cabo. Entonces, lo prudente sería resguardar ese plazo en concreto, que bueno, el plazo de prescripción va a tener que ver con el tipo de juicio en sí que se está haciendo, cuál es la causa, cuál es la normativa que aplica. Habría que verlo como también en el caso en concreto, ¿sí? Pero no hay normativa específica que diga para veterinaria cuánto tiempo tiene que guardarse esa documentación. Bueno, perfecto, Jonathan. Estamos terminando en tiempo y forma. Justito. Todo, todo justito, todo perfecto. Así que bueno, no me queda más nada que agradecerte. Siempre muy claros tus conceptos, desburrándonos de las partes legales que No, nos por afectan a favor. los veterinarios y que no somos muy amantes de la legalidad. Pero bueno, Ujú. muchísimas gracias y bueno, los estamos No, por esperando el favor. próximo martes a las 20 horas. Próximo miércoles a las 20 horas. ¿Sí?